Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una serie que aquí funcionó bastante bien, pero que no tuvo un recorrido muy amplio, y me refiero a la serie El Mago, protagonizada por Bill Bixby. El Mago es una serie que se produjo, se realizó y se emitió entre 1973 y 1974. Fue una única temporada que alcanzó 24 episodios. Era una serie encuadrada en este formato, en esta fórmula que hacían de gente que ayudaba, que averiguaba, básicamente eran detectives o policías, como Colla, como Colombo, como esta gente, pero también había esta otra que procedía también de otro fenómeno anterior, del fugitivo, que era gente con determinadas habilidades que ayudaba a otros que siempre eran distintos y que desencadenaría tiempo después en una serie que las habilidades consistían en ser militares y que parece que lo hacían todos, en gente como el equipo A o como MacGyver. El Mago, pues parte de que, bueno, parte de la situación accional, la situación ficticia, parte de que hay un señor que es aficionado a la magia, que es un vigilante, que es encarcelado sin motivo, acusado de espía, que no era mentira, en un país de Hispanoamérica. Se escapa y se va a Estados Unidos. Era un señor bueno, eso que ya digo, que era un expertísimo mago y escapista con muchísimo dinero. Era un hombre millonario que en principio, por determinadas razones, vivía en un avión. Él se desplazaba en un avión, después en un cochazo también, pero en un avión en el que él lo tenía condicionado para vivir allí. Pero parece ser que por problemas de presupuesto, de yo no sé qué, de producción, del avión se trasladó a un castillo. O sea que tampoco es que viviera, se fuera a vivir a un motel o una chabolilla, sino que se fue a un castillo, un castillo que él tenía allí donde él vivía, y o se enteraba de casos que eran erróneos, que eran injustos, y él decidía intervenir, o le pedían que ayudara a otras personas para resolverlo, y él lo que hacía, ayudar a otra gente. Este mago, pues, el protagonista absoluto de la serie, el personaje más importante de la serie y fundamental, que es encarnado por Bill Bixby. Bill Bixby es un actor que nació en 1934 y murió en el 1993, y que se hizo famoso por diversas series. Por ejemplo, por series como Mi Marciano Favorito, en la que le interpretaba al periodista que iba con el marciano, o en Buscando una novia papá, que era el papá del chico aquel que buscaba. Todo esto son series de los años 60. La del Marciano Favorito del 63-64, la otra de finales de los 60. Y sobre todo después hizo otra serie, muy famosa, que yo no sé qué le veríamos entonces, porque yo me la tragaba como todo el mundo, aparte de que solo había esa televisión. Posterior al Mago, entre el 77 y el 82 hizo una serie que fue muy famosa. Yo no recuerdo, que era Hulk. Él era Bruce Banner. El Hulk era una serie que consistía en la masa, en el tipo verde este fuerte, en un médico muy concienzudo, muy preparado, muy tal, que se somete a un experimento por error y de vez en cuando se transforma en la bestia parda aquella, bueno, parda no verde, en la bestia verde aquella, cosa que en la serie se conseguía mediante el ingenioso recurso de cambiar el actor. O sea, el Bruce Banner era el Bill Bixby, este que estamos diciendo, y cuando hacían 4 recursos de los pies, de las manos, de los brazos, y aparecía un tal Lou Ferrigno, que era un culturista muy ganso, muy fuerte, muy gordo, sobre todo muy fuerte, claro, que lo pintado de verde y con un pelucón negro, muy así, con los pelos muy tiesos y tal. En fin, esta fue una serie que ya digo que esta sí que duró bastante más. Sin embargo, El Mago, que en mi opinión tiene más elementos de... Bueno, tampoco que sea una serie para decir, bueno, la mejor serie de la historia, ni mucho menos El Mago, pero sí tenía ciertos rasgos de originalidad. Pues el protagonista era el Bill Bixby, que hacía Anthony Blake, que después, nombre que retomaría, no sé si porque es el suyo o porque le gustó esta serie, o yo que sé por qué, un prestidigitador de verdad, un ilusionista, que ya digo, que ayudaba a gente mediante sus habilidades con la magia, y si llegaba el caso,
mediante el escapismo para ayudarle a evitar que lo pillaran o que lo cerraran, o si lo habían cerrado que saliera, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento habría que decir también que había otro personaje que no salía siempre por necesidad, pero que casi siempre aparecía por allí, intervenía, que era Max Pomeroy. Max Pomeroy era un periodista, el amigo que además le ayudaba, era el que le proporcionaba a veces casos, le proporcionaba pistas, informaciones, pero siempre era desde el sentido de admiración, era un gran admirador del mago. Decía que es que él no entendía como un filántropo tan importante, cómo se preocupaba tanto por la gente que hacía suyo los problemas de los demás, tal igual. Este Max Pomeroy era un actor, King Curtis, no sé si tendría alguna relación con la saga de los Curtis, pero bueno, era calvo, era un tipo que iba rapado. Yo me acuerdo en la época que era, como esto era posterior, era el Kojak del mago. No era un policía, era un periodista pues casi que un cronista de cotilleos y de cosas de estas, que también tenía mucha influencia y le ayudaba al mago este tan rico y tal. Más cosas. Él, por ejemplo, pues recuerdo algún caso que él hipnotizaba, o sea, cogían a uno preso porque había matado a otro. Y él, por lo que fuera, no he sido yo, no he sido yo. Y el Bill Bixby, el Tony Blake este, o el Max Pomeroy, y llamaba al otro, al Blake, no ha sido este. Entonces iban indagando y descubrían quién era el culpable. Entonces se iba el mago, le hacía números de hipnotismo y el tío confesaba lo que lo había hecho. Pues venga, a cambiarlo por el otro. Después, mediante trucos de magia, engañaba a mucha gente. Hay que decir también que es que el propio Bill Bixby pues se interesó por la magia. O sea, era un mago no profesional, pero de cierto nivel. Que bueno, los números que se ven en la serie, que se veían, porque los hacía él, y los hacía sin edición posterior ni nada. O sea, vamos a hacer una cosa de carta, y lo hacía porque él sabía esta magia. Tanto es así que ya concluida la serie, ya emitida, estuvo de gira por distintos países. Yo recuerdo que vino a España, me parece recordar que con Íñigo, en el programa de José María Íñigo, donde él hacía trucos, donde él mostraba su habilidad con la magia, con la prestidigitación. O sea, que él hacía los trucos de verdad y sabía de qué iban los trucos y cómo hacerlo y tal y cual. Todo esto servía para que fueran resolviendo los casos, sacando confesiones, en fin, resolvía crímenes muchas veces y corregía errores que se habían cometido con otra gente. Era un benefactor absoluto, claro, sin ánimo de lucro ninguno, solamente de imponerse la justicia. Esta serie la creó Bruce Lansbury. Bruce Lansbury era el creador de bastantes series y guionista de bastantes series de televisión, pero quizá la más famosa se ha escrito Un crimen, que ya dedicamos en su momento aquí un vídeo, protagonizado por su hermana pequeña, Angela Lansbury. O sea, la hermana pequeña, o sea que el señor debía tener una edad considerable, ¿no? Porque Angela Lansbury, vamos, muy jovencita no era, haciendo la señora Fletcher. Pues este era su hermano y que creó esta serie también. No llegó a escribir guiones, sí dirigió algún capítulo, lo mismo que no escribió guiones, pero dirigió por lo menos 3 capítulos el propio Bill Bixby. No, esto lo va a ver. Y lo dirigió él, y con bastante acierto. O sea, no fue una cosa de decir que malo, que cosa más, porque lo he hecho yo, porque yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo interpreto, yo hago los trucos de magia, yo lo dirijo. No, fue porque hombre, el hombre sabía cómo iba y lo hizo. La serie, ya digo, fueron 24 episodios de unos 45 minutos, de 1 hora. Y eran muy distraídos porque, claro, había las escenas de acción, porque también el tío era de acción, en una especie de casi que de James Bond. Cuando se metía en harina, no veas. Entonces era un tipo activo y tal. Después había los gas cómicos, había elementos cómicos, había 2 trucos de magia, que en todos los capítulos había distintos. Algún truquillo más recurrente que otro, pero vamos. Después las interpretaciones no estaban mal, había un montón de recurrentes de estrellas invitadas, que eran los normalmente o los malos o los que habían cogido equivocadamente pensando que eran los que habían cometido los crímenes aquellos. La serie tuvo una película, se hizo una película, por lo visto, o por lo menos se inició el rodaje de una película donde al parecer pues iba a ser un meollo, una almendra muy importante, todo lo de la magia. Él lo llegó a decir que se iba a hacer la película, o que se estaba haciendo, eso no lo recuerdo bien.
La cuestión que la película nunca llegó a estrenarse, no sé si, creo que tampoco se llegó a hacer porque si se hubiera hecho, aunque fuera en vídeo, hubiera salido, y no fue así. En cualquier caso, fue una serie que nos gustaba, que nos impactaba, a los chicos que lo veíamos, a los mayores porque entre otras cosas no tenían alternativa, había una televisión y lo que ponían, y ponían entre otras cosas esta serie. Esta serie que ya digo, era dentro de esta hegemonía de justicieros, policías, detectives, aficionados que ayudaban a gente a resolver, con la originalidad de que no era ningún, al revés, había sido un preso, no solo no era policía, sino que había sido un preso, y que el recurso no era la inteligencia, no era la violencia, no era tal, sino que era la magia, el recurso que ayudaba, que era esencial para la resolución de los casos. Bueno, Bill Bixby fue un actor, ya digo, de un recorrido importante, que lo conocimos todos, y que bueno, que hemos querido recordar hoy aquí. Nada más, espero que el vídeo te haya traído recuerdos de aquella época, de aquellas series que, por cierto, yo creo que el doblaje podía ser latinoamericano, podía ser mexicano, porque recuerdo perfectamente Bill Bixby en El Mago, lo que esto era muy característico de estos doblajes, que era cuando salían los créditos, pues te decían lo que salían los créditos. King Curtis como Max Pomeroy, no sé qué, tal. En fin, nada más. Que si te ha gustado el vídeo, pues que le des al me gusta. Si te acuerdas, pues también. Si te interesa, te puedes suscribir, recomendar a la gente que se suscriba. Y aquí estamos, pues, intentando distraeros y recordar algunas cosillas y compartir recuerdos. Un saludo.